disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a comenzar esta semana con un invitado de lujo, Alonso Cueto, el escritor. Alonso, bienvenido al programa. Encantado, Pedro, de saludarte y de estar contigo y con todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, el jueves de la semana pasada, Mario Vargas Llosa ingresó de forma oficial a la Academia Francesa. ¿Qué significa esto para la Academia Francesa, para el propio Mario Vargas Llosa, para el Perú? Bueno, mira, esto es un acontecimiento muy excepcional, es un acontecimiento muy importante. Bueno, ya se ha dicho muchas veces que nunca habían aceptado a un escritor que no había escrito ninguna novela original en francés, ¿no? Ujú. Eh, pero también, ¿no? Es un acontecimiento hasta cierto punto natural, porque de todas las literaturas, creo yo, la francesa es la que más influyó en la obra de Mario, desde que tuvo como profesor a César Moro en el colegio, que le dio un ejemplar de El corazón bajo la sotana de Rimbaud, que Mario luego tradujo, hasta que empezó a leer a Sartre, y sus amigos empezaron a llamarlo el Sartrecillo valiente. Mm. Viajó a Francia, se quedó deslumbrado una noche leyendo a Madame Bovary, luego Alejandro Dumas, de donde viene un tema muy importante en la obra de Mario, que es la idea de la solidaridad del grupo, ¿no? De los tres mosqueteros, es en cierto modo, eh, se, se repite en la célula Cauí de San Marcos, ¿no? Y bueno, Los Miserables de Víctor Hugo, la condición humana de Malraux, y finalmente, bueno, su apego a la idea del hombre moral de Camus, ¿no? No del hombre, Mm. digamos, de una consigna partidaria, sino del hombre que tiene una conciencia moral, ¿no? Y evidentemente, bueno, la deuda que también, la relación que también los peruanos tenemos con Francia, ¿no? La influencia de Francia en nuestra cultura ha sido enorme, en nuestra arquitectura, en nuestro código penal, incluso, bueno, la arquitectura del Palacio de Justicia, ¿no? Que está tan ligada a la del Palacio de Justicia de francesas. Eh, Así que todo esto es extraordinario y al mismo tiempo natural que ocurriera así, pero creo que como peruanos, como personas, digamos, lectoras de Vargas Llosa, tenemos que celebrarlo, tenemos que alegrarnos y tenemos que reconocer, ¿no? Que esto es también, ¿no? Un reconocimiento a todos los peruanos, ¿no? Por más que en España digan que es un escritor hispano-peruano, la obra de Vargas Llosa au- trata sobre temas peruanos, sobre temas en gran parte latinoamericanos y es su relación con el Perú es una relación que ha sido la más estrecha, la más intensa de todas las que ha tenido con ningún otro país, además de Francia. Además que, como él mismo dice, él escribe en peruano. Escribe en peruano, habla en peruano, ¿no? Y conoce el Perú, ¿no? Mira, caray, o sea, tú lees Conversación en la Catedral y tú dices que bien conoce este escritor a los personajes del Mm. Perú, ¿no? Y lo mismo a la Casa Verde. El hablador, Ahí, ¿no? ¿ah? En el hablador que te muestra En El todo, Hablador, por todo el mundo de supuesto. la selva. Absolutamente, ¿no? Y él llega como cadete del Colegio Militar Leoncio Prado y ahí conoce el Perú porque ese es un microcosmos, ¿no? De la Sí. sociedad peruana, ¿no? Ahí están el Serrano Cava, el Negro Bahiano, bueno, todos los personajes de distintas partes del Perú que coexisten en esa pequeña sociedad, ¿no? Que él conoce y bueno, y que le sirve para escribir su primera gran novela. Ahora, él está chequeando que el último ocupante del sillón número 18, ¿no? Que es el que ha ocupado Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa,
fue de Michel Serres, quien estuvo entre 1990 y el 2019 cuando fallece. Pero también estaba chequeando que el más notorio de esa silla número 18 es nada menos que Alexis de Tocqueville, Sí, el autor de La democracia en América, que es todo un clásico de la ciencia política, de la teoría política, y que ocupó ese sillón desde 1842 hasta su muerte en abril de 1859. Y cuando ajá, uno además va repasando quiénes más han estado por ahí, oye, están, pero todos, absolutamente todos los grandes, ¿no? Desde Voltaire hasta Jean-François Revel, entre sí, muchísimos más, ¿no? sí, Una sí, 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 cosa impresionante. sí, absolutamente, sí. Y ahí tú ves, bueno, que la lengua no solo se refiere a los escritores, sino a los pensadores que han Sí. usado el lenguaje para difundir sus ideas, ¿no? Y en la Buena Academia de la Lengua también deberían entrar científicos, sociólogos, historiadores, toda la gente que usa el lenguaje. Finalmente, el lenguaje es la única esperanza que tenemos en el mundo, ¿no? ¿Qué otra posibilidad tenemos de entendernos, ¿no? De, de- de hablar con nuestros congéneres, ¿no? De tratar de superar las inmensas brechas, dificultades, conflictos, ¿no? Que nos afligen en el Perú y en el mundo, ¿no? Estamos en una época tan llena de distancias Mm. A eso, a y- eso, a eso vamos a llegar en un ratito. Pero justamente sobre eso estaba chequeando que Serres, del que yo no sabía absolutamente nada, y Mario se manda con un elogio sí, larguísimo, extenso sobre él, sí, era filósofo, ¿no? era No filósofo. es un escritor, no todos ahí son literatos, novelistas, no, hay de todo. De todo. Y en Mario también hay un poco de todo, ¿no? Porque Mario, por un lado, es un novelista, pero también es un ensayista, es Sí. un periodista. Sus ensayos son ensayos sobre temas de historia, de ciencias Ujú. sociales, ¿no? Así que hay un poco ahí una cierta universalidad que es la que justamente te refieres con los que lo han antecedido, ¿no? Es un hombre, bueno, con curiosidad por el mundo, ¿no? Eso es Ahora, parte ¿no? en alguna entrevista, Mario comentó algo así como que él valoraba más el ingreso en la Academia Francesa que el Nobel, o algo así. Tú que lo conoces bien, ¿cómo es eso? Bueno, mira, yo creo que el premio Nobel es un premio universal, ¿no? Es un premio, digamos, abierto a todas las culturas del mundo, ¿no? Ahora, yo pienso, ¿no? Que la relación que él tiene con la cultura francesa es y muy especial, Mm, es muy estrecha, particular, ¿no? sí. Y Francia es el país, en mi opinión, que mejor y más valora a sus escritores y que ha hecho de la literatura, del pensamiento, una señal de gran distinción social, ¿no? Eh, este, o sea, para los franceses, la idea de tener a alguien como Voltaire o como Víctor Hugo, para ellos son nombres sagrados, ¿no? Son nombres fundamentales, ¿no? Es como si nosotros dijéramos, bueno, Ricardo Palma, Arguedas, Vallejo, para que, digamos, para que el común de las personas fueran nombres así fundamentales, Ujú, nombres esenciales que expresaran, ¿no? Eh, una, una, una verdad profunda y social y reconocida, ¿no? Por todos, ¿no? Bueno, ningún otro país tiene eso, ¿no? Es decir, el culto al pensamiento, a la lengua y a a la figura solitaria del escritor, creo que no se repite en ningún otro país, siendo otros países como Inglaterra, España o Italia también muy grandes cultores, o Portugal, ¿no? Pero eh, eh, esa condición sagrada, ¿no? Del escritor, ¿no? Es algo que es único, creo yo, que por lo menos Francia llevó más lejos que cualquier otro país. Entonces, bueno, ser reconocido por esta academia, ¿no? Que ha llegado más lejos que ninguna,
en la consagración del pensamiento y de la lengua. Por eso creo yo muy especial. El premio Nobel es universal, pero Francia, la Academia Francesa es única, ¿no? He rescatado algunas frases de Mario en su discurso ante la academia, ¿no? Por ejemplo, esta que dice, gracias a Francia descubrí América Latina. En Francia empecé a escribir en español y sentirme un escritor del Perú y de América Latina. Mm. En París me hice escritor, pero acaso más importante fue que en Francia descubrí a Gustave Flaubert, quien ha sido y será siempre mi maestro. Sin Flaubert no hubiera sido nunca el escritor que soy. Flaubert es el responsable de que ustedes me reciban hoy aquí. Esa parte fue bien emocionante. Sí. Claro, él lee en el verano del año 59, él compra, Cuando él llega, ¿no? Que es, cuando él él llega, llega a él París. en ese momento, mira, él tiene 23 años, ¿no? Claro, Está veintipoco. hablando de un joven de 23 años, él Un llega, chiquillo. compra un ejemplar de Madame Bovary, regresa a su habitación en el Hotel Better y lee toda la noche. Y al despertar, ¿no? Se da cuenta de dos cosas, ¿no? Una es que ya sabe qué tipo de escritor quiere ser, y la otra es que está enamorado para siempre de Emma Bovary, ¿no? Que no va a dejar de pensar nunca en ella. Así que esto es un acontecimiento fundamental, pero hay que entender que, por un lado, tienes la palabra justa, la vocación del sacrificio, del sacerdocio de ser un escritor, el espíritu rebelde de alguien como Madame Bovary, pero que también junto con eso está la mirada abarcadora, oceánica, generosa, integradora de Víctor Hugo, ¿no? Porque esa vocación de Mario por expresar la vida de una sociedad, de una gran sociedad, ¿no? Es la que le da Víctor Hugo y la que le da Balzac, ¿no? Entonces, Francia le da esas dos cosas, ¿no? Le da, por un lado, a Flaubert y por otro lado también la amplitud de la visión, ¿no? De Víctor Hugo, de Balzac, ¿no? Balzac decía, la sociedad francesa me dicta sus historias y yo soy su secretario. Porque en Qué Mario bueno. ahí logra, ¿no? Hacer esta visión general de todas las regiones, de todas las personas, de todas las partes del Perú. Te suelto otra frase para que la comentes. Mm. Cuando vincula la novela con la democracia, ¿no? Y dice, Sí, la novela salvará a la democracia o sí. será sepultada con ella y desaparecerá. Nada se ha inventado hasta ahora como la novela para mantener vivo el sueño de una sociedad mejor. Sí. Esa frase me gustó muchísimo, a mí también, y yo creo que una novela es una manera de juntar a personas distintas en un espacio, en un lugar, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, vamos a meter a un montón de gente de diferentes partes en un colegio interno, que es el Colegio Militar de Leoncio Prado, ¿no? Y vamos a ver qué pasa entre ellos, ¿no? Entonces, una buena novela lo que te da es coexistencia de personas distintas. Ujú. Pueden coexistir, pueden conversar, ¿qué va a pasar porque si todos los personajes de una novela fueran todos iguales, digamos, la novela sería muy aburrido, ¿no? Pero si todos son diferentes, entonces eso te hace pensar en que la novela lo que es un ejercicio de exploración social sobre las posibilidades que tenemos los seres humanos de coexistir, ¿no? Ujú. O no, ¿no? Entonces, en ese sentido, la novela es un ejercicio que se parece al de la democracia, creo yo, porque en ambos casos, en la democracia y en la novela, bueno, hay voces diferentes, hay voces conflictivas o convergentes que están interactuando. Entonces, eso creo que tiene que ver, ¿no? Con el hecho de que la novela como la democracia está en contra de qué? De un sistema
que propone un pensamiento único, ¿no? O sea, una dictadura que quiere que todos piensen igual, que todos hagan lo mismo, que nadie proteste o esté en desacuerdo, que no haya libertad de expresión, que no haya libertad de pensamiento, que no haya libertad de acción. Bueno, eso es una muy mala novela, o no es una novela, es la negación de la novela, ¿no? O sea, una novela supone por definición la coexistencia de personas diferentes como también una democracia. Y una novela propone la imaginación, propone la crítica, propone mirar más allá de lo que son la inmediatez de las cosas, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la democracia, ¿no? La dictadura propone, en cambio, no mirar más allá, quedarte en el lugar en el que estás y no tener, digamos, ninguna posibilidad de imaginar o de pensar o de criticar. Así que me parece muy interesante esa relación entre la democracia y la novela. Y acá hay otra sobre la literatura y la vida. Tiene un montón, porque además su discurso fue como de 1 hora, Sí, donde dice, una vida sin literatura sería horrible, siniestra. sí. Es nuestra defensa, el escudo tras el que nos recluimos cuando tenemos miedo de perecer sin dejar huella. Sí. Una vida sin imaginación, ¿no? Sin arte, sin pensamiento, sin lenguaje, ¿no? Sería insoportable, ¿no? O sea, sería, digamos, ¿qué, no sé, qué cosa es lo que te defiende, ¿no? Lo que te hace posible sobrevivir, ¿no? En las épocas más difíciles, ¿no? Bueno, la imaginación, ¿no? Pensar que vas a poder, ya que no lo puedes hacer en la realidad, por lo menos en tu mente, ir más allá de lo que te rodea, ¿no? O sea, Claro, digamos, ¿no? entrar a un mundo que no es el tuyo y dejarte absorber por este como si fuese Sí. pues, un agujero negro, ¿no? Algo de eso. Un amigo mío me decía, ¿no? Una cosa es barrer el piso y otra cosa es barrer el piso mientras estás cantando algo, ¿no? O sea, mucho mejor es cantar mientras barres, o sea, el Claro. barrer es otra cosa, ¿no? Porque y ahí hay un cierto proyecto de la imaginación en la música, ¿no? Mm. Se le estás dando a esa dimensión algo que va más allá. Y eso, para una persona con capacidad de mirar más allá, ¿no? Es una necesidad biológica. O sea, la imaginación es una necesidad igual a la de comer, a la de respirar, Claro, ¿no? exacto. Tenemos que imaginar, no podemos vivir sin imaginarnos, porque eso es parte de lo que nos salva. Y como es Vargas Llosa, no podía dejar de lado el tema de la libertad y tiene acá una sentencia, una frase que dice, nadie está a salvo si todos no somos libres. Esa es la gran enseñanza de la literatura francesa. La libertad para todos y ahora mismo. La vida debe ser como la de los libros, libertad plena para todo y para todos. Claro, libertad plena porque eh, la literatura francesa especialmente, ¿no? Eh, propone personajes subversivos, ¿no? O sea, Mm, propone personajes rebeldes, ¿no? Madame Bovary es una rebelde, el Jean Valjean de Víctor Hugo es un súper rebelde, se enfrenta a todo el sistema, ¿no? Bueno, el personaje de Rimbaud, Mersault, el personaje del extranjero de Camus, eso fascina a Vargas Llosa y con toda razón, porque la obra de Vargas Llosa es una gran oda al rebelde, a la capacidad que tenemos de rebelarnos. Y esto, claro, que tiene unas raíces personales, biográficas en la relación con su padre, pero también tiene unas raíces históricas, ¿no? El rebelde, Casement, ¿no? Es otro, ujú. pero es otro caso, Flora Tristán, ¿no? Sí. Es otro Gran caso. El personaje rebelde este es Roger Casement, ¿no? El de claro, el el Celta. rebelde ocupa un lugar fundamental en la obra en la obra de Vargas Llosa y en la literatura rusa, ¿no? Y la idea de que la literatura es fuego
Sí, que es lo repite siempre, Mario, ¿no? siempre, 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 siempre. ¿No? Y que nunca, ni aunque hubiera una sociedad perfecta, que evidentemente es algo que nunca se va a lograr, pero que nunca va a dejar de ser eso, ¿no? Nunca va a dejar de ser eh, una expresión, ¿no? De la capacidad de los seres humanos por la rebeldía y por poner la imaginación por encima de todas las cosas. De ahí viene también la idea del héroe en Vargas Llosa, ¿no? El héroe de Vargas Llosa, es decir, sus héroes a lo largo de la historia no son personajes que se rebelan, no se conforman. Mm. Hasta, bueno, incluso en una de sus novelas últimas, El héroe discreto, ¿no? Que se revela, pero nadie se entera, ¿no? Pero él se ha revelado. Y ya no es un muchacho, sino que es un hombre mayor, ¿no? Pero sigue siendo un rebelde y sigue siendo un héroe y sigue... Mm. Esa la estoy leyendo en este segundo. Así, O sea que no me spoilees, no me spoilees. muy, muy, muy bonita novela. Sí. No, además, ¿sabes lo que me encanta? Que los personajes que secundan a los principales son personajes como Lituma, como Sí, Rigoberto, Lucrecia, Fonchito, sí. ¿no? Personajes que a los cuales, por lo menos yo con Lituma tengo una relación entrañable. Me encanta cada vez que aparece Canta Lituma. Lituma ¿Ah? también. Sí, 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 sí. Y Sí, porque sí. Lituma siempre está, que hace lo que puede, lo sí, con trata de sus hacer propios lo mejor recursos. posible. Sí, sí, Es un sí. peruano, pero a Así carta es, cabal, ¿ah? absolutamente a carta cabal, un peruano Por los típico. cuatro costados. Sí, 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 sí. Pero bueno, una de las cosas que me encantó, no sé si a ti, me imagino que también, fue una vez terminado el discurso de Mario Vargas Llosa, viene la réplica por parte de uno de los representantes de la Academia Francesa, en este caso de Daniel Rondó, ¿no? Sí, Es el que habla sí. y habla con un conocimiento impresionante sobre la biografía de Mario Vargas Llosa. Y una de las cosas que voy a comentarte dos nada más, ¿no? Pero una de las que me encantó, que me pareció maravillosa, fue cuando le dice, querido Mario Vargas Llosa, usted es uno de los que nos animó a elegir la literatura como nuestra forma de vida. Mm, ¿Qué tal muy bonito. elogio, ¿no? Para alguien como Vargas Sí, Llosa, digamos, o sea, que en vida te estén diciendo eso y digo, wow, y es peruano. muy bonita frase. Sí. Sí, y también encontrar, ¿no? Es decir, que es como decir que nos ha animado a que la literatura sea el espacio donde podemos llevar una vida más completa, más lograda, ¿no? Más, bueno, una vida infinita, ¿no? Que la literatura es eso, ¿no? Mm, Eso es lo que me parece que tenía que ser eso, porque efectivamente, ¿no? La obra de Vargas Llosa te da grandes personajes, grandes historias. Bueno, este, un crítico la definía que tenía los argumentos del siglo XIX con las técnicas del siglo XX, porque los argumentos son argumentos fuertes, potentes, intensos, ¿no? Con personajes desbordantes, ¿no? Y al mismo tiempo las técnicas eran técnicas modernas. Bueno, y Así que luego eso es lo que nos... este Rondó que a mí me cayó muy simpático porque Muy cuando simpático. Sí. sacó el banderín del León Soprado, que nadie Tú esperaba sabes ese que momento, ahí fue muy divertido. recordé un episodio porque vino a Lima Elke Ver, una amiga alemana, ¿Ya? que ella había traducido al alemán las novelas de Vargas Llosa, había traducido La ciudad de los perros, Conversó en la catedral, y me dijo eh, que a ella le gustaría mucho ir al Colegio Militar Leoncio Prado porque ella había estado muy cerca de estas escenas, había traducido la novela al alemán, ¿no? Ujú. Entonces yo le dije, bueno, vamos a ver esto, yo lo veo muy difícil, en esa época era muy complicado hacer eso, pero vamos a hacer el intento. Entonces fuimos, estaba todo cerrado, bueno, era un ambiente, pero le dije a la persona a la entrada que él, que era mi esposa,
y que queríamos ver el colegio para poder matricular a nuestro hijo ahí. Entonces, con ese pretexto, nos hicieron entrar y vio todo, absolutamente todo, todos ¿cómo se dice? Las cuadras, Claro, los ambientes. los ambientes, así que quedó muy feliz. Yo, bueno, también hice uso de la ficción como para poder que ella pudiera realizar su sueño de conocer el lugar y yo también, porque no lo conocía. Le hiciste el día. Le Sí, has dado una historia, digamos, para contar entre sus amistades. Bueno, y absolutamente. luego Rondó suelta una infidencia en su réplica, en su discurso, en su homenaje a Mario Vargas Llosa, y cuenta cuando Vargas Llosa pierde las elecciones en el año 90 y dice textualmente que Mario le dijo, si tuviera que hacerlo de nuevo, no lo volvería a hacer. Dice, me confiaste en la semana siguiente a tu derrota cuando te recibí en París, ¿no? Que de alguna manera es algo que todos hemos sentido. Claro, que por un lado, qué pena que Mario no ganó las elecciones, porque habría sido, creo yo, un magnífico presidente, honesto, con ideas claras, pero claro, él siempre pidió ganar con más del 50% para hacer las reformas. ¿Te acordarás Sí, de los discursos de Vargas Llosa entonces? sí, claro, Pero por otra parte, al perder, fue una maravilla, porque recuperamos al escritor, claro. porque a partir de ahí no paró de escribir y escribió, pues, empezó con El pez en el agua y En el luego agua. todo lo que hemos visto, ¿no? El paraíso en otra esquina, El sueño del Celta, que me parece un librazo, entre otros. Sí, absolutamente. Mira, eh, y- eh, la, la huella, ¿no? Que dejaron las ideas de Vargas Llosa fue muy grande Sí, en la claro, política peruana, ¿no? Yo creo que ese es un tema que hay que medir y valorar, ¿no? sí. Muchísimo, porque la idea de un pensamiento liberal, de Mm, una economía abierta, de un compromiso social, todo esto que él tenía, pero también la idea de que hay que decir la verdad, de que la política no ujú, es un asunto de mentir, ¿no? Porque hay mucho la idea, hay mucho digamos, está muy esparcida la idea de que hay que hacer una campaña mintiendo para poder hacer las cosas que hay que hacer cuando uno sube en el poder, que fue lo que hizo Fujimori. sí. Entonces, eso creo que dejó una huella y su presencia a lo largo de los años también tuvo mucha influencia porque él intervino en episodios muy, muy puntuales, entre ellos el golpe de Estado de Fujimori, por supuesto, y muchos otros que vinieron después. Mm, Y su palabra siempre influyó mucho porque había y hay, con toda razón, la idea de que es una persona que no responde a compromisos políticos partidarios o ideológicos o de cualquier tipo, sino a una visión de moral, ¿no? De la situación, ¿no? Esto es moralmente aceptable, esto es moralmente inaceptable, sin que hubiera este, sesgos, ¿no? Partidarios. Y eso viene de una campaña en la que él, bueno, siempre dijo lo que pensaba. mm, Y eso creo que ha tenido una enorme influencia en la política peruana y en la política latinoamericana, ¿no? Porque hoy día mismo vi una alusión en la CNN a la dictadura del PRI en México como la dictadura perfecta, que fue la frase que usó él sí, en su momento para sí. definirla, ¿no? Me Así acuerdo que, perfectamente de esa frase de Mario. sí, claro, entonces, creo que no hay un intelecto, no hay una figura, digamos, de un escritor, ¿no? Ningún otro escritor de su generación o antes o después de él que ha logrado tener tal peso político en sus opiniones y declaraciones, ¿no? Como el de Vargas Llosa, y eso se debe también a la literatura francesa, porque de la literatura francesa viene esa idea, ¿no? Bueno, ejerce Víctor Hugo, ¿no? Y que después ejerce Solá, ¿no? Emile Ujú, Solá, de que el escritor es
una conciencia moral de la sociedad, ¿no? De que el escritor dice la verdad, que no está asociado con ningún poder. Y Sí, pero por eso la me parece palabra genial, intelectual. genial que recuerdes ese momento, Alonso, porque efectivamente, si yo puedo evocar dos cosas, ¿no? De ese Vargas Llosa político o incursionando en la lid electoral, fueron uno, esta renovación de las ideas, ¿no? Ujú. No solamente en el ámbito del liberalismo económico, sino también en lo político y en lo social. O sea, era una vanguardia de ideas en un Perú anquilosado, con dos movimientos subversivos, Sí, un gobierno nefasto como el de Alan García, nefasto. corrupto, cuya gestión fue un caos, y de otra parte, la honestidad intelectual, la franqueza Sí, de Vargas Llosa para decir las cosas sin filtro, a sin pesar filtro. de que tenía pues a los asesores americanos Mm. y los peruanos que le decían, Mario, no digas esto porque vamos a perder votos, él no le importaba. Es más, te decía, ojo, pero para que estos cambios se produzcan, necesitamos ganar con más del 50% porque si no, no lo vamos a poder hacer, ¿no? O sea, me acuerdo claramente de eso, sí. Y entonces ahí, ¿no? Claro, se hizo una campaña en su contra, o Claro, sea, el terror, ¿no? el APRA, Unas imágenes así pesadillescas, ¿no? Como una sí, hecatombe. Pero al final creo yo, ¿no? Que ahí hay un ejemplo, ¿no? De, de lo que debe ser la relación entre un líder y la gente, ¿no? Yo no voy a falsear, no voy a engañar, no voy a mm, mentir, porque para el escritor las palabras valen algo, para el político generalmente no valen nada. ah, Para el político las palabras son instrumentos que usa para engañar a la gente. Generalmente digo porque siempre hay que pensar que puede no ser así, pero para un escritor las palabras sí son este, expresiones sinceras, ¿no? Tienen un valor como lenguaje, como comunicación. No son, no son falsas o artificiales. Entonces, eso es lo que creo yo que nos enseñó de una u otra manera. Creo que todavía ese mensaje todavía tenemos que hacer mucho sí, para sí, poder sí, lograrlo, sí. ¿no? Para poder obtenerlo. Bueno, ya que estamos en eso, mi querido Alonso, en la política local, tú el último viernes escribiste en las páginas del Comercio esta columna Sí, fragmentados, divididos, condenados, sí, en signo de interrogación. Este, mm, y ahí mencionabas dos constantes en nuestra historia, ¿no? sí. La división, el fraccionamiento y la inestabilidad política como dos constantes que han estado a lo largo de toda nuestra historia. Entonces uno se pregunta, ¿estamos condenados a eso? Estamos condenados a eso, sí. ¿Ah? Sí, pues, Sí, porque parece un karma, no sé, un estigma, algo, una maldición. claro, épocas de enorme inestabilidad y luego viene una época larga de un gobierno duro, otra vez enorme estabilidad, y luego y así vivimos, ¿no? Mira tú nomás, cuando entra Fujimori es una época larga después de mucha inestabilidad en los años anteriores, bueno, y ahora estamos entre una época de inmensa inestabilidad y uno puede temer que venga también un gobierno duro, no largo, con visos autoritarios, esperemos que no sea así. Pero yo quisiera también pensar, ¿no? Que depende de nosotros, ¿no? Depende de todos nosotros, depende de nuestra conciencia, de nuestra lucidez, depende de la educación que podemos tener, depende de los medios de comunicación, ¿no? Encontrar un líder, ¿no? Alberto Flores Galindo describió ese libro Buscando un Inca, ¿no? Ujú. Bueno, encontrar, porque lo que veo ahora
es que, claro, ha salido la encuesta de Ipsos y hay una mayoría que quiere que se vaya Dina y que si se asume un presidente del Congreso no sea Williams, pero al mismo tiempo estamos de acuerdo en lo que no queremos, pero no nos hemos puesto de acuerdo en alguien, en proponer a alguien, en proponer a una figura. Eso todavía, si digamos, no hay héroes en nuestra sociedad, no hay personajes que convoquen, ¿no? No. Líderes que unifiquen. Y, y creo que eso es lo que va a ser crucial en los próximos meses, ¿no? O sea, evidentemente el gobierno no va a llegar al 2026, tal vez no llegue al 2024, pero lo fundamental es que haya un líder que integre un país tan diverso, tan heterogéneo, tan enfrentado como, Sí. como el Perú y que pueda garantizar que haya una presencia del Estado en servicios básicos, ¿no? Hoy día escuché decir a Julio Velarde en una entrevista en la CNN también una frase que me pareció muy propia para el momento, ¿no? Y decía, a la gente en el Perú no le importa que alguien tenga una mansión con una piscina y un carro último modelo. O sea, el problema no es la desigualdad. Lo que a la gente le importa es que si su hijo se enferma tenga un Claro, hospital donde llevarlo. exacto. O si va a estudiar, que haya un colegio en condiciones mínimas, ¿no? Eso sí le importa. Que por ahí haya gente rica, bueno, en fin, eso. Pero que él o ella, un padre de familia pueda tener una vida decente, eso es lo que tenemos que tratar de buscar. Sí, porque los niveles de desigualdad en el Perú son realmente insultantes, Sí. ¿no? Sí, y la precariedad de los servicios básicos, ¿no? Que si te enfermas, que si quieres, o sea, a mí lo que me conmueve y la razón por la que todavía no he perdido el optimismo, ¿no? Bueno, hay gente que dice que el optimista es el tipo al que no le han dado todos los datos, ¿no? Pero la razón por la que todavía no pierdo el optimismo es porque me acuerdo que en la pandemia en Un Puno, optimista mal informado. mal informado, sí. En Puno justamente los niños subían a lo más alto de un cerro para agarrarse la señal en sus teléfonos y poder recibir una clase en modo virtual, ¿no? Entonces, no sé, digamos, hay un niño que se sube a un cerro todos los días o varios para poder tener una clase. Yo digo, todavía hay gente que tiene una esperanza, ¿no? Mm. En lo que puede pasar. Ahora, Pero si no se la das, si no se la justificas, si no se la concretas, entonces sí vamos a entrar en problemas más serios. ahora, una pregunta de fondo es, ¿cómo abrir espacios de diálogo, espacios de reconciliación por una sociedad eminente, o sea, Claro, claramente polarizada? Y y sobre todo, más que además de la polarización, hay un tema de diversidad en el país, ¿no? Que no sé si se entiende a cabalidad o no. Somos demasiados países dentro de uno. esa, digamos, Vargas Llosa lo dijo en las elecciones del 90, somos pues un mosaico de culturas, sí, sí, ¿no? Eso somos. ¿Cómo haces para integrar eso y algún día convertirnos en sí, una nación civilizada en la sí, que todos nos respetemos, nos reconozcamos como ciudadanos, ¿no? totalmente. No que yo soy de acá y tú, no, pues tú obviamente vas a tener menos derechos que yo, pues, ¿no? Absolutamente, claro, ese es el profundo, el serio problema social Mm. y cultural del Perú, porque los problemas políticos y económicos se pueden resolver, hay fórmulas para eso, pero los problemas sociales y culturales necesitan más tiempo para, Y ya para son poder enfermedades, resolverse. Alonso, ¿ah? Más que problemas Bueno, en el Perú, ya son claro, enfermedades. y son enfermedades antiguas y permanentes, ¿no? Mm. Eh, Creo que ahí, ¿no? Hemos avanzado un poco. Yo me acuerdo cuando yo era joven había, creo yo, más racismo. Nadie castigaba el racismo. Ahora hay actitudes racistas que están penadas, ¿no? Pero había, creo yo, más racismo, menos conciencia de lo que hay ahora del mundo del interior del Perú. Yo recuerdo cuando yo era joven había poquísimos vuelos al Cusco a la semana, habían 3 o 4 vuelos, ¿no?
La televisión no mostraba nada de lo que Mm. pasaba en el Perú. Ahora en los noticieros, hoy día vi los carnavales de Huancayo esta mañana, bueno, en en uno de los noticieros. Pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y si eso no se resuelve, si no hay una sustancia, si no hay una sustancia de integración social, entonces todos los proyectos políticos van a ser parciales. Sí, pues. El serio problema es esa base social que permita realizar un proyecto nacional, ¿no? Un proyecto, y eso pasa por la educación y pasa por la cultura. Si hay una educación y una forma de comunicación entre todos, eso es lo que va a poder hacer que algún día podamos ser una sociedad civilizada, porque lo civilizado significa una sociedad que se respete a sí misma, ¿no? Una sociedad que respete a todos los que son parte de ella. Pero Arguedas lo dice, ¿no? En el último diario, ¿no? Dice, nunca ha habido un país, y si lo pones a pensar, tan diverso, ¿no? Todas las razas del mundo están acá. Mira, todas las inmigraciones que ha habido, ¿no? O sea, tenemos al mundo precolombino, tenemos la inmigración europea, la inmigración africana, la inmigración asiática. O sea, todas las razas están en el Perú. Pocos países en el mundo tienen una composición tan diversa y tan antigua, ¿no? Claro, Mm. tú puedes decir eso de Estados Unidos, pero eso, en lo de Estados Unidos estamos hablando de un periodo más reciente, ¿no? Claro, es un país A mucho ver, más joven, ¿no? más joven, claro. El Perú es Pero en el bien Perú complicado, Alonso, ¿ah? siempre ha habido divisiones. O sea, los cañaris ayudan a los españoles a pelear contra los incas. O sea, en cierto modo, la conquista del Perú es una guerra civil, solo que en uno de los ejércitos había una élite de españoles que dirigía. Pero era una guerra indiana, era una guerra de indios contra indios, los cañaris, los chachapoyas, los Claro, huancas es cuando tú contra te vas los... no sé, a Ollantaytambo y ves Sí, el monumento del guerrero español y al guerrero inca, pero odiándose, ¿no? Tú te vas a algunos lugares de la selva y es otra figura. O sea, tú ves ahí al indígena abrazándose con el español. sí, Porque sí, sí, el sí. español, como hizo también Cortés en México, buscaba pues aliados en contra de el Claro, imperio. igual, exactamente igual. Sí. Y luego, la guerra de la independencia también fue una guerra civil, porque muchos criollos y Sí. muchos peruanos pelearon con los españoles, entre ellos Ramón Castilla, que después fue presidente del Perú, también, ¿no? Peleó en favor de los españoles. Así que en el fondo todos hemos Sí, estado llenos sí, de sí, guerras sí, civiles. sí, sí, sí. Guerras Además civiles. ¿cómo se llama? Gente que ha estado en diferentes bandos, ¿no? O sea, Santa Diferentes Cruz que bandos, estuvo con los chilenos, después se fue a totalmente. Bolivia. O Sí, sea, tú mencionabas ahí en tu artículo del comercio, una época pues en la que entre el 1841 y 1845, también era una época pues que sí, se sucedieron un presidente tras otro, y estaba chequeando también Basadre, que en el año 38 creo, hubo hasta 8 presidentes a la vez. Tenías a Nieto, a Pío sí, Tristán, no sé, sí. eran ocho, Y a lo largo de un solo hay año. una leyenda de Ricardo Palma según la cual hay un personaje afroperuano, León Escobar, que un día llega a Ah, Palacio y se siente y es que era presidente. ese es el maleante, ¿no? Claro, que Que lo era una dibuja, versión muy brillante, pero él llegó y fue presidente también unas horas, se sentó ahí, ¿no? ¿en serio? Bueno, eso es lo que dice Ricardo Palma, habría que ver, Ya, ¿no? Pero no es inverosímil en todo caso. porque Pancho Fierro tiene un cuadro de León Escobar. El joven Escobar, sí, 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 ¿Ah? sí, sí. Ahí en su mula, o caballo, no sé qué cosa es. Bueno, ya para ir terminando, Alonso, ¿en qué proyectos andas? ¿Cuáles son tus próximos Bueno, mira, libros? bueno, ahora en estos días va a aparecer un diario, Ah, este, me han chismeado de tu diario, ¿ah? gracias a Gracia, Sí. Según mis este, fuentes, gracias a Gracia, sí. es una Y, autopublicación. perdón, es una autopublicación, efectivamente, con mi hijo Esteban. Un día, hace unos años, hace unos 10 años, cuando yo cumplí 58 años, me di cuenta de que por un azar
¿no? Por una casualidad, yo había comprado un pasaje de avión sin darme cuenta que llevaba a Ámsterdam el día de mi cumpleaños en la mañana Ujú. y que partía a Alemania, donde vivía mi hijo, en la noche. Y entonces yo pasé, como te digo, sin haberlo pensado, sin haberlo planeado así, pasé mi cumpleaños ¿En en el el aeropuerto aeropuerto o en de el avión? Schiphol, brindando con café, no con cerveza ni con vino, sino con café, y no tomando una torta de cumpleaños, sino unas ensaladas eh, sanísimas que toman los holandeses, y brindando con desconocidos, ¿no? Por mi cumpleaños, y me pareció un momento de escribir algo sobre eso, y entonces en ese momento, ¿no? Pensé en que después debía juntar las cosas que había escrito desde que yo era joven, desde que Ujú. vivía, teníamos una vida feliz con nuestra familia, mis padres y mis hermanos, hasta el día en que muere mi padre, mi vida cambia, empiezo a apasionarme por la literatura. Y bueno, después las 2 veces que estuve muerto, que me resucitaron, que Mm. estuve en cuidados intensivos y cosas así, que antes a lo mejor me hubieran Operación a la columna, provocado, esa fue la última, ¿no? perdón, Operación a la columna. a mi operación en la columna, exactamente, sí. Creo que hablamos de eso, ¿no? Varias veces, pues, Alonso, Sí. que yo me había operado, yo terminé pésimo y tú estás a puertas de hacer lo mismo, Exactamente, me acuerdo claramente, somos hermanos, de bastón. hermanos en el bastón. Pero ya estás bien tú, ¿no? Mira, hace poco he tenido un episodio de contractura que me ha hecho evocar los peores momentos que yo pensé que no iba a volver a No, no, sentir. no. Entonces, Bueno, hay que cuidarse, tirar y no descuidarse. sí, sí, Pero sí. bueno, de lo que te entiendo, Bueno, entonces es un diario pues es un diario que personal. hablo de diferentes cosas Ya. de diferentes épocas y también de algunas lecturas y O bueno, sea, no va a ser como los diarios de Héctor Abad Faciolince, el colombiano. no, bueno, bueno, sí, sin cierto modo sí, ¿no? Porque son diarios que mezclan cosas personales con Ya, lecturas y habla un poco de todo, ¿no? ya. Es que creo que Pero digamos el de que Héctor Abad es bastante de su vida amorosa, su vida furtiva. amorosa, no, 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 de eso no. Pero Entonces, sí hay diferencias entre tu diario y el de Héctor Abad. sí, 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 sí. Ya, ya. En ese sentido, sí. Sí, no, yo le tengo mucho cariño a Héctor, pero sí, no, es un diario diferente. Sí. Y yo antes, bueno, a lo mejor no lo hubiera publicado por pudor, pero como ya a estas alturas ya uno pierde el pudor, pierde la vergüenza y la desvergüenza, ya entonces vamos a salir adelante con todo. ¿Y cuándo salen esos diarios y cómo Van se a va a llamar el salir libro? esta semana. Ah, Esta pasada ahorita. semana, sí, ahorita sí. Ya. Luego tengo otro proyecto que también va a salir este año, que es una novela larga, grande, sobre un personaje que a mí me fascina, siempre me ha fascinado, que es Francisca Pizarro, la hija de ¿Ya? Francisco Pizarro. ¿Sí? He escrito durante los últimos años una novela sobre ella y también va a salir más adelante en el año, ¿no? Es un personaje lleno con una serie de peripecias, aventuras extraordinarias. Además, no hay muchos libros sobre ella, ¿no? Hay uno de Rostorovsky. Exactamente, una de María Rostrovsky, sí, A efectivamente. Álvaro Vargas Llosa también le leí, me acuerdo, Sí, un también, libro sí. sobre ella. Sí, y hay algunos otros, pero a mí me parece un personaje fascinante porque a ella, cuando ella tiene 3 años, su padre se la quita a su madre, que era la hermana de Atahualpa, y le dice, tú no vas a ser inca, tú vas a ser española, y se le entrega a una española que es Inés Muñoz y le dice, ella va a ser española, no va a ser inca, ¿no? Entonces, hizo todo un proceso de violencia, ¿no? De Mm. violentación, ¿no? Que no quería que fuera una mestiza, quería que fuera una española. Entonces, es educada como una española, pero luego yo trato de demostrar cómo nunca perdió algo de su esencia inca en su vida. Y bueno, ella tiene una vida impresionante. A los 7 años, cuando ella tiene 7 años, matan a su padre en Lima. Luego tienen que huir a Quito, vuelven, matan a su tío Gonzalo Pizarro en el Cusco. Ella ve cómo
la cabeza de su tío Gonzalo está exhibida en la Plaza de Armas de Lima. A los 16 años le dicen que te vas a España y allá la casan con su tío Hernando, que era bueno, bastante mayor que ella. Tiene 5 hijos, en fin. Wow. Y después que muere Hernando, se casa con el hermano de su nuera. O sea, algo El increíble. hermano de su El nuera. hermano de su nuera, ¿Ya? con un chico mucho más joven que ella, ¿no? O sea, se casa con un muchacho y se va a vivir a la corte de Madrid, ¿no? Bueno, pasa, y no hay mucha, ella no escribió nada muy privado, muy personal, entonces eso me ha hecho sentir más curiosidad por ver cómo. ¿Y cuántos kilos de literatura te has metido ahí al cuerpo? Porque es toda una investigación, ¿no? Toda una investigación, sí, sí, no mucha investigación, mucho trabajo, pero también algo de imaginación, ¿no? Pero Para ¿cuánto que tiempo te leas. ha tomado más o menos Bueno, 3 años, 3 o 4 ya, años, sí, dedicado a eso. es un buen rato? Sí, 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 además, cada vez interesándome más, ¿no? Cuando me metía en una novela como esa, me parecía sentir en algunos momentos algo que también sentí con la Perricholi, ¿no? Que hay un momento en el que la podía ver, en el que la Mm, podía sentir, en el que la podía escuchar. Ese es un momento que es fascinante y al mismo mm. tiempo aterrador, ¿no? Que tu personaje esté ahí mirándote en algún momento, ¿no? Así que Qué bacán esto que me comentas, voy a ¿ah? despedir de ello. ¿Perdón? Qué bacán esto que comentas, o sea, tu Sí. relación con tus personajes. Mira, que tengo la dicha de vivir en una ciudad donde han pasado tantas cosas, ¿no? En Lima han pasado muchísimas cosas, entre ellas que han vivido estas dos mujeres, la Perichol Siguen pasando. y la Pizarro, y siguen pasando, y Para bien o cuántas para mal, pero que no siguen sé. pasando. Dos preguntas finales, mi querido Alonso. Volviendo a Mario, en una de las últimas entrevistas que le han hecho, no sé si fue El País o El Mundo, casi seguro que El País, pero de memoria te digo que él comenta que se siente satisfecho. Una pregunta que él suele evitar, ¿no? Decir cuál es su libro favorito, el que considera el mejor, qué sé yo. Pero en esta oportunidad menciona dos: Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo. Sí. ¿Tú con qué dos novelas de Mario te quedas? Bueno, mira, yo me quedaría con esas dos, agregaría varias otras, ¿no? Para mí, personalmente, leer La Ciudad y los Perros fue una revelación. O sea, yo hasta ese momento había leído novelas de escritores europeos y para mí las grandes historias tenían que pasar en San Petersburgo o en Londres o en París, pero de repente hay una Pero no gran en el León historia Soprado. que pasa en el Leoncio Prado, que pasa en la calle Diego Ferré, que pasa Mm. en La Punta o en la Plaza Manco Cápac de la Victoria, ¿no? O sea, lugares que yo conocía, y también ahí pueden pasar grandes cosas, ¿no? Así que fue un momento de revelación, ¿no? Me acuerdo que mi madre estaba muy preocupada porque yo leía esa novela y decía, bueno, pero hay tantas cosas terribles que se cuentan ahí. Y llamó a Augusto Salazar Bondi, un amigo de la familia, un gran tipo, un gran filósofo, ¿no? Que le dijo que no se preocupara, que estaba muy... Ahora, si yo me tuviera que quedar, a mí me gusta mucho La Guerra del Fin del Mundo, pero si me tuviera que quedar con una, me ¿Ya? quedaría con Conversación en la Catedral, porque creo que ahí llegó, digamos, a un modelo de perfección y complejidad del lenguaje y a la vez de intensidad en el retrato de los personajes y en el desarrollo del argumento, ¿no? Sí. Pero bueno, este, Pero La Guerra del Fin del Mundo también es una cosa es una cosa, sí, total. O es sea, es una la visión cantidad de panorámica, personajes y no perder el absolutamente, hilo. Y sin duda, sin duda. además sientes la guerra, ¿no? En medio de la selva, los Eso cañonazos. eso es una cosa fundamental, sentir la guerra, y eso también ahí hay un tema con Tolstoy, ¿no? Porque las descripciones de las batallas en la guerra y la paz, creo que siempre lo sedujeron mucho y están ahí reproducidas maravillosamente, admirablemente, ¿no? Es Mm. una gran novela, La Guerra del Fin del Mundo. Pero bueno, hay muchas, entre ellas la que estás leyendo ahora, el sueño del Celta. No, no sé, ya la leí. Estoy ahorita en El Héroe. Perdón, en El héroe discreto, exactamente, sí. Y la niña mala, que a mí me gusta mucho también. Muy bacán. Muy Este, bacán. así que
Pantaleón y las Además, dictadoras. que cuando tú dices ya, ¿no? Ya esta cosa no va Sí, a subir más de intensidad, de pronto te sorprende la niña mala con otra faceta. sí, 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 sí. No, Sí, es porque la niña mala pues cumple con el ideal es decir, de ser otra, ¿no? Él es otra persona, no quiere ser otra, sino es otra, ¿no? como esas muñecas rusas que vas abriendo y, oye, Exactamente, sí, esa sí, sí. otra, y otra. Otra, sí. Y otra, y es perfectamente otra, ¿no? O sea, es un poco el ideal de Madame Bovary y del Quijote, solo que la niña mala lo logra, ¿no? Se convierte Mm. realmente en otra, ¿no? Y Eso además es creo lo que que es uno de los fascina. mejores finales, de las Sí, novelas con mejores finales de Vargas para mí, sin ¿no? duda, sin Ahora, duda, sí. La ciudad y los perros a mí me sigue impresionando que sea una novela tan perfecta escrita a los veintipocos años cuando estaba Sí, en París. 25 años, sí. Qué bestia. Sí, y Qué bestia. además el jaguar que parecía un personaje tan maligno y tan terrible termina siendo un personaje positivo, ¿no? Valeroso, ¿no? Mm. Llegas a odiarlo, pero después llegas a admirarlo. ¿Cómo ha logrado un escritor hacer eso con un personaje, ¿no? Y al final no te queda claro Fascinante. quién mató al, No te queda claro quién ¿no? mató al esclavo. No, no te queda Al claro. esclavo, al esclavo. Sí. Bueno, de tus novelas, mi querido Alonso, ¿con cuáles tú, dos, igual que Mario, te Ujú. sientes satisfecho? Bueno, mira, yo siempre pienso que la que estoy escribiendo, necesito pensar, no sé si es cierto, pero necesito pensar que la novela que estoy escribiendo ahora, o que estoy terminando, es la mejor que he escrito. No sé si es cierto, pero me ayuda a pensar en eso hasta que la termino y ya dejo de pensarlo. Y de las que he escrito, creo que La Hora Azul es la que más Mm. reconocimientos, comentarios, bueno, también la que más traducciones ha tenido. ¿Y se la llegaron a Sí, hacer películas? Porque algunas las han hecho películas, sí, 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 ¿no? sí. La Hora Azul ya tiene una adaptación al cine, igual que Grandes Miradas y que La Pasajera. Ya, La Hora Pero Azul, entonces esa es una. sí, La Hora Azul, bueno, esta de Francisco Pizarro que estoy escribiendo, pero si hay una novela que a mí me parece realmente en secreto, que es la mejor que he escrito, es Grandes Miradas, ¿no? Pero no ha tenido, digamos, eso, los comentarios ni la No, pero lo importante es cómo te sientes tú sí, frente a tu no, sin trabajo, duda, sí. ¿no? O sea, para mí creo que eso es lo más importante. Yo creo que uno escribe para sí mismo, ¿no? Al final Que, escribes para que ti además, mismo. digamos, tengas acogida, bacán, me parece ya monstruo. Pero al final tú estás escribiendo para ti. Es que no hay manera de hacerlo de otro modo, creo yo, porque ¿cómo puedes saber lo que van a querer ver los otros? Es imposible, ¿no? No hay No, manera de entrar en la conciencia de los otros, ¿no? tienes un montón Escribes de. para ti mismo, que es lo único. Claro, pero tienes igual un montón de escritores. Oye, esto de que te escriben, ¿cómo se llama? ¿Quién se robó mi queso? El Claro. monje que maneja un Ferrari. O sea, Sí, sí, sí. hay una literatura que es para, ¿no? ¿Qué cosa le Absolutamente. puede gustar a la gente? Ya, esto, vamos con esto. Sí. Y bueno, nunca se sabe, porque mira tú, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que una novela ambientada en la Edad Media, en una abadía en el norte de Italia, en torno de un libro de Aristóteles, ¿no? Donde hay una serie de monjes como personajes y algunos crímenes, iba a ser un bestseller, ¿no? En el mundo? O Nombre de sea, la rosa. no sé, una novela en la Edad Media, en torno a Aristóteles y unos monjes, ¿no? Y sin Mm, embargo, El Nombre de la Rosa fue un éxito increíble. increíble, sí. Único, o sea que nunca se sabe qué libro va a tener o no va a tener éxito, ¿no? Sí. Y luego, bueno, hay novelas que es hechas por sus escritores para tener éxito, entre comillas, y nadie les hace caso. O sea que nunca. Hay una escritora norteamericana, Pearl Buck, ¿no? Que ganó el premio Nobel y que empezó a escribir novelas sobre la China. Todo era sobre la China en una época en la que la gente se empezó a interesar en la China. Vendió mucho, pero hoy día nadie le hace caso a Pearl Buck.
y que nunca se sabe, en la bolsa de valores literarios que cambian de una época a otra, ¿no? Eso es lo Oye, que, tu novela sobre Francisca Pizarro, esa también sale este año 2023. sí, este año, sí, con Ya. Penguin Random House. Sí. O sea que ya está, ya la cerraste ya. Sí, bueno, sí, estoy haciendo correcciones ya menores, ¿no? Sí. Ya. Y Sí. después de eso ya estás pensando en qué viene. Y después de eso, estoy pensando en hacer una obra de teatro, que es algo Ah, que siempre mira, me ha llamado la atención. no me digas. Sí, pero vamos a ver cómo avanzamos. Está más o menos avanzada, pero es una comedia. Creo que también hay que ver las cosas. En el Perú a veces la única manera de entender las cosas es con humor, ¿no? Como Obvio, ustedes pero saben, ¿no? obvio. O sea, no hay otra forma. Yo no entiendo No hay otra otra forma forma. de vivir en el Perú si es que no tiene sentido el humor. No tienes. O sea, te tienes que reír en los peores momentos porque si no, este país te engulle. Absolutamente. Y por eso ha producido tantos humoristas. El humor es una forma de vida entre nosotros. Eso es verdad. Eso Y es verdad. además es una defensa contra las tragedias, ¿no? Eso es la única, para algunos, la única, ¿no? Sí, no, peruano sin sentido del humor está condenado a morirse temprano o a meterse un balazo. A meterse un payaso, sin duda. Bueno, mi querido Alonso, hoy un gustazo, un Un gran placer gusto conversar contigo, mi verte, querido conversar Pedro. contigo Gracias y por la reunión. hasta una siguiente. Nos vemos pronto. Hasta un gran abrazo y lo mismo, gracias. Yo le digo, Nos vemos chao pronto. Alonso. Chao, chao. Gracias, Pedro. Amigos, hasta la siguiente entrevista. Chao.